La Biblia nos relata cómo Moisés descendió del monte sosteniendo las 2 tablas de piedra. En ellas se hallaban escritos por el propio dedo de Dios los Aseret HaDivrot, los 10 mandamientos, que expresarían la esencia de la voluntad del Creador para con su creación. Y al respecto dijeron los sabios, las tablas habían sido hechas por Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Éxodo Shemot 32:16. Y añade, no leas Harut, grabadas, sino lee Jerut, libertad. Pirkei Avot 6:2. Y no solo libertad sobre nuestros impulsos más primarios, sino libertad incluso sobre el ángel de la muerte, como también fue dicho. La muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Romanos 5:14. ¿Realmente creemos que el Mesías vino para abolir la Torá y devolver al mundo al tohu vabohu? Esto es, al desorden y al vacío. Shalom, queridos Javerim. Mi nombre es Isaac Benaor y en esta 6ª entrega de nuestro curso sobre la Besorá al Pi Matai, esto es sobre el Evangelio de Mateo, intentaremos adentrarnos con la ayuda del cielo en un tema que ha sido polémico ya desde los primeros discípulos del Maestro: la vigencia o no de la ley para aquellos que hemos creído en Yeshua. Nuestro estudio nos aportará 2 puntos de vista. Primero, partiendo de la simple reflexión a la luz del más puro sentido común, hasta las profundas enseñanzas que nos legaron los sabios de la Cábala. Dios transmitió a Moisés un total de 613 mandamientos, que iban a ir destinados a regular cada aspecto de la vida del pueblo de Israel. Algunos estaban dirigidos únicamente hacia el Creador, como por ejemplo, unificar su nombre 2 veces al día mediante la recitación del Shema Israel. Otros atañían a la relación del hombre con Dios, como era el caso de los diferentes servicios llevados a cabo en el santuario. Pero otros concernían únicamente a la convivencia entre los hombres, propiciando la honradez en las transacciones económicas, etc. Y Dios grabó 10 de estos mandamientos en tablas de piedra, para que fueran la esencia y el compendio de los 613, para que actuasen a manera de testimonio, de edut, del total de todos los preceptos, pues cada una de las tablas sería un testigo, ed, de la veracidad de aquellas palabras. Como vemos en nuestro gráfico, edut, testimonio, porque son llamadas, ¿no?, las tablas del testimonio, y cada una de ellas sería un ed, un testigo. ¿Y qué estaba escrito en esas tablas? Quizás la prohibición de mezclar lana y lino, o quizás la purificación del leproso. Pues no. ¿Qué decían? ¿Qué estaba escrito? Yo soy el Eterno, tu Dios. No robarás, no asesinarás, no adulterarás, etc. ¿Le parece a usted que el Mesías vino para anular estos mandamientos? Y aquí podría argumentar que Yeshua solo anuló los mandamientos de índole ceremonial, y no esos otros que son más bien de carácter ético. Si siguiéramos esta idea, los 10 mandamientos quedarían reducidos a 9, pues uno de ellos nos ordena a acordarnos y también observar el día de Shabbat. Pero, ¿escuchó alguna vez a los que postulan por la abolición de la Torá que no se debe guardar un día a la semana para los servicios religiosos? Por supuesto que no, pero no el sábado, a semejanza de Dios, quien reposó en ese día de toda su obra creadora, sino el domingo. Es curioso que aquellos que acusan al judaísmo, y a veces con razón, de seguir mandamientos de hombre, que no están escritos en la Biblia, cometan tan flagrante desliz al cambiar el día consagrado al Eterno por otro de origen pagano. Y aquí podría preguntarse, si yo no soy judío, ¿estoy también obligado a cumplir con toda la Torá? Querido amigo, si todavía se plantea esta cuestión, es que aún no ha leído la carta a los Gálatas. Por supuesto que no debe cumplir los preceptos como si fuese un judío. Mi consejo a este respecto es que siga los muchos y valiosos consejos que dirigió Saulo a las comunidades gentiles. Ahí encontrará el modelo de ética que caracteriza a un discípulo de Yeshua, alejándose lo más posible de doctrinas sobre mandamientos de Noaj o cosas semejantes, los cuales están bien para los incrédulos, pero para usted, que ha creído en el Mesías,
pueden llegar a ser una trampa que Has Shalom le lleve a la apostasía. Créame, desgraciadamente he visto ya demasiados casos. No se someta nunca a autoridades rabínicas que no crean en Yeshua. ¿Y qué fue lo que dijo el maestro al respecto de todas estas cosas? Pues ante la autoridad de sus palabras debe callar toda carne. No penséis que he venido para abrogar la ley. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Mateo Matai 5:17. O, como es citado en el Talmud, no he venido para abrogar la ley de Moisés y no he venido tampoco para añadir a la ley de Moisés. Shabbat 116 A y B. En el texto griego, la palabra que nosotros traducimos como cumplir es plerosai, que viene de pleró, que significa llevar a su completitud, esto es, a su máxima expresión. Como vemos aquí en nuestro gráfico, donde la expresión griega plerosai derivaría de pleró, que indicaría llevar algo a su completitud, a su máxima expresión. Pues, y esto es necesario que lo veamos antes, pues sin haber reflexionado previamente sobre estas consideraciones, no resulta fácil de entender cuál fue la intención de Yeshua al declarar que había venido para cumplir la ley. Pues exponer lo contrario hubiera sido tanto como decir Has Shalom, que había venido para transgredir las ordenanzas divinas otorgadas al pueblo de Israel. Y a estas palabras del maestro, cualquier interlocutor allí presente podía haber contestado: Baruch Hashem, Rabí, esa es la misión de todo judío, cumplir la perfecta voluntad de Dios. Por ello debemos pensar que esta declaración de Yeshua escondía tras su apariencia simplista un significado de mucho mayor recorrido al llevar la Torá, como hemos dicho, a toda su completitud. Y estas ideas serían extrapolables a lo que los sabios definieron como la Torá del Mesías, cuya revelación reportará al mundo un nivel de espiritualidad sin precedentes. Y sobre esto puede usted consultar, entre otros, Kohelet Rabbah 11.8 o el Tikkuné Zohar 5b. Y esta Torá Hadashá, esta Torá nueva, supondrá para el mundo una verdadera experiencia de divinidad. Como fue dicho, en la era mesiánica todos podrán estudiar la Torá del propio Dios, Tanjumá Kitisá 18, y también hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto, 1 Corintios 4:5, o esta otra, una Torá Hadashá, una nueva ley saldrá de mí, Vaikra Rabbah 13:3. Como es sabido, la Torá es llamada Emet, verdad, y sobre esto puede usted leer Malaquías, Malachí 2:6 o Zohar Kedoshim 82b, entre muchos otros. Y sobre esto fue dicho: el sello Jotmo del santo bendito sea es verdad, Emet. Rabbi Shmuel Bar Nachmani dijo: se refiere a los que han cumplido con la Torá desde la Aleph, que es la primera letra, a la Tav, que es la última. Shabbat 55a. Pero Emet es también uno de los nombres del Mesías, quien dijo de sí mismo: yo soy la verdad, Haemet. Juan Yohanan 14:6. En la línea de nuestra anterior enseñanza, definir al Mesías como la verdad nos llevaría a distinguirlo como aquel que fue capaz de cumplir la Torá en toda su extensión, esto es, desde la Aleph hasta la Tav. En este mismo sentido, veamos la siguiente profecía mesiánica: y el Espíritu del Eterno reposará sobre él. Y añade: espíritu de conocimiento y de temor del Eterno. Isaías Yeshayá 11:2. Veamos la expresión de temor, en hebreo ve'irat, con más detenimiento. Aquí la vemos en nuestro gráfico y si calculamos su valor numérico, entonces obtenemos lo siguiente. Como vemos también aquí, la Bet que vale 2, la Yod que vale 10, la Resh que vale 200, la Aleph 1 y la Tav 400. ¿Qué tenemos? 613, que es el número de los mandamientos. Y de aquí infirieron los sabios que el Mesías nos revelará en su venida el sentido interior, el penimiut de la Torá, esto es, las facetas ocultas tras sus 613 mandamientos. Y siguiendo esta línea,
la enseñanza rabínica de que las mitzvot serán anuladas en el mundo por venir, según leemos en Nidá 61a, debería ser interpretado en el sentido de que al revelarse la esencia de divinidad oculta detrás de cada mandamiento concreto, pues dejarán de ser relevantes las, llamemos, vestiduras que los envuelven y que tienen que ver más bien con temas de orden material. Y aquí cabría preguntarse, ¿sabemos cuál es el nombre del Mesías, de aquel que nos revelará todas estas cosas? Sobre este evento anunciaron los profetas: en aquel tiempo cambiaré a los pueblos un labio, esto es safá, puro, para que todos invoquen el nombre del Eterno. Sofonías Tsefanía 3.9. Calculemos de nuevo el valor numérico de esta palabra. Ahora vemos como safá, labio, tenemos una shin de valor 300, una P de valor 80 y una G de valor 5, lo que nos da 385, que al sumarle la propia palabra obtenemos la cifra de 386. Y esta nos da el mismo valor que esta otra, Yeshua, nuestro Mashiach. Y esto aludiría a ese quinto, Hamishi, nivel de interpretación de la Torá que los sabios de la Kabbalah denominaron Atik, el cual será revelado por el Mesías en su venida. Pues quinto, Hamishi, son las mismas letras de Mashiach, como apreciamos aquí en nuestro gráfico, Hamishi, Mashiach. Sobre lo cual fue dicho, de esto se entiende que la quinta expresión, los traeré, Behebeti, escrita en Éxodo Shemot 6.8, constituye una elevación mayor en la redención futura que en líneas generales se divide, según nos dice en Sanedrín 97a, en dos aspectos, Yemot HaMashiach y Yad Harut. Hemos citado Likutei Sijot, Vayera 14. Querido amigo, si usted no es judío, nadie le pide que observe todos los preceptos de la Torá, pero si ha creído en el Mesías, deberá poner sobre sí todos esos mandamientos que los discípulos del Maestro enseñaron para las naciones. Yeshua vino a cumplir toda la Torá, pues él fue sin pecado o transgresión alguna, pero no vino a abolirla, sino más bien a dejarnos un pregusto de lo que será su revelación plena, cuando él regrese a este mundo, sea pronto y en nuestros días. Amén. Si le interesan estos estudios y desea apoyar nuestro trabajo, puede enviar su donativo a través del enlace que le dejamos en la descripción. Muchas gracias. Todá Rabá. Adir Ben Naor, el poder y la luz del Mesías Yeshua.